En el día de hoy vamos a hacer una review pensada para animadores de la Huion Canvas 13 Pro. Esta tableta digitalizadora te permitirá controlar directamente en pantalla a tu personaje 3D, hacer planificaciones, editar tus video referencias y mucho más. Vamos a ver también cuáles pueden ser los pro y cuáles pueden ser los contra. Analizaremos en detalle a partir de ahora, desde que hagamos un unboxing. ¡Vamos a ello! ¡Correo! Llega aquí la caja, viene muy bien embalada. Vamos a ver la caja que viene perfectamente. Vamos a abrirla de este empaquetado, sacarle todo. Y por aquí está la tableta, pero hay algo más aquí abajo. Tenemos la base, tenemos los distintos elementos que vienen en cajas muy prolijas. Vemos por aquí los distintos cables que tiene, que vienen varios. El guante, también tenemos el lápiz y por aquí la base, el stand, que ya lo veremos en detalle. La tableta luce muy bien ya salida desde la caja y vamos a ver los distintos elementos que constituyen esta tableta, lo que incluye también en lo que es la caja. Vamos a ver, primero comenzamos con el lápiz. Miren qué bien que está el lápiz diseñado. Creo que está en un peso exacto, es un poco más pesadito en la parte de abajo, bien livianito en la parte de arriba y el tacto se siente muy bien de ambos botones. Recuerden que estos botones que están por aquí los pueden cambiar para lo que ustedes desean. Luego, la presión en la punta es muy buena, realmente se siente muy pero muy bien. Y esta parte de aquí, fíjense, es como de goma, algo para sostener así. Puede ser que tome un poquito más de polvo, pero funciona muy bien. La verdad que funciona muy bien al tacto y trabaja muy bien sobre lo que es la pantalla. Un elemento que trae es este elemento que está aquí, que nos permite apoyar el lápiz, mantenerlo así o podemos ponerlo así cómodamente en nuestro escritorio. Pero aparte de ello trae algo escondido aquí adentro, fíjense. Son todas las puntas de los lápices que pueden intercambiar cuando ustedes lo deseen y seguramente les va a durar varios meses cada una de estas puntas de los lápices según el grado de índice que ustedes trabajen principalmente en dibujo. Viene con una franela para limpiar la pantalla, está muy bien, pero además incluye un guante. Fíjense, la construcción de este guante está muy pero muy bien, es sencillo su colocación. Fíjense qué bien que queda el guante, la verdad que es muy bueno para cuando ustedes están trabajando, que cuando apoyan en la pantalla no quede ahí restos de humedad de la mano, ni nada que quede en la fricción, se trabaja muy bien con este guante. Y por aquí tenemos la tableta Huion, miren lo que es, lo fina que es, está muy bien terminada en los detalles, se siente firme pero no es pesada. Fíjense la calidad visual también de lo que es la pantalla, se ve muy bien. Tiene este detalle aquí para que los reflejos no molesten cuando uno está trabajando. Por aquí disponen de estos botones que, como ustedes pueden ver, se pueden setear con lo que uno desee, especialmente cuando están trabajando en un programa 3D, les van a ser de mucha utilidad. Van a encontrar dos tipos de conectores. Este conector les permitirá conectar a la pantalla y también a la fuente de energía a través de USB. La tableta les permite conectar un Windows o un computador Mac o el que sea a esta tableta gráfica y ustedes van a poder tener todo accesible de aquí. Podría ser también esto un segundo monitor. Van a tener el lápiz, por lo cual van a poder interactuar directamente con cualquier elemento así, presionando y tocando directamente sobre la pantalla. Es muy rápido, funciona realmente en el momento. Y fíjense, tiene también un elemento que cuando uno trabaja permite tener la sensación de un papel. Y es muy bueno cuando estamos trabajando tanto en dibujo como en 3D. Esta es la base de la tableta Huion, es muy livianita, está constituida de un metal de aluminio, la parte de atrás es de plástico, pero se siente sólida y otra de las cosas que vemos es que es liviana. Y es muy práctica, les diría, se separa así, ¡pac!, y se abren las distintas partes. Ahí tenemos una de las posiciones, fíjense, esta parte de aquí permite que no se deslice la tableta y tampoco se desliza en el escritorio, está muy pero muy bueno. Luego tenemos esta parte de aquí que se desliza y tiene una segunda opción, así, con altura mayor, que también podemos variar en esta parte de aquí abajo y obtener alturas mejores de acuerdo a si estamos dibujando o estamos usando nuestro programa 3D. A mí esta tableta Huion Canvas 13 Pro me parece muy útil para lo que es el trabajo a nivel de dibujo. Por lo tanto, si estás trabajando en animación 3D y estás planificando, te va a ayudar rápidamente a hacer planificaciones. Tanto arriba del programa 3D, encima, como si estuvieras interactuando directamente en el programa 3D, o por fuera en cualquier otra aplicación. Realmente es
es muy pero muy útil. Ahora, cuando pasamos a lo que es el uso en el programa 3D, bueno, hay distintas etapas para el trabajo y el desarrollo de una animación. Te diría que en una primera etapa, cuando estamos haciendo poses, es muy útil sentir esa sensación de que estás interactuando directamente con tu personaje, seleccionando un controlador directamente y moviéndolo, girándolo, trabajando directamente allí. En una etapa de polishing, en una etapa final, te diría de que donde es más útil esta tableta gráfica es para trabajar en el editor de curvas. Ahí sentimos la sensación de realmente editar las curvas detalladamente, ir directamente a los puntos que queremos, hacer las ediciones que necesitamos en el momento. Se siente una sensación más de cercanía en lo que es el trabajo con la animación, con nuestros personajes y con todo ello. Los botones laterales son muy útiles, pero solo disponemos de 7 botones. Yo te recomiendo conseguir el accesorio este que está disponible por aquí de Huion, también que está muy pero muy bueno. O si no, tener el teclado a mano. Fácilmente puedes tener los atajos ahí en el teclado o en cualquier dispositivo que te permita rápidamente acceder a una vasta cantidad de formatos. Uno de los elementos que nos puede preocupar es el hecho de que podemos tapar con nuestra mano cuando estamos dibujando o cuando estamos trabajando con nuestros personajes 3D. No es algo que moleste, la verdad, que en el trabajo, pero vas a sentir esa diferencia que cuando estás interactuando con una tableta que no tiene pantalla o cuando estás con un mouse. Entonces, mi consejo ahí es, si tú eres derecho, bueno, tener en la parte izquierda de la pantalla los elementos que necesitas ver más. Tú puedes cambiar rápidamente la configuración del programa 3D para tener esto de forma adecuada. En cuanto a lo que es la pantalla, se ve muy bien. La reproducción de colores es muy buena y para este tamaño de pantalla de 13 pulgadas, 2.5K es muy pero muy bueno. Si ya nos vamos a pantallas más grandes, te diría de que es posible ya pasarse a 4K, pero vas a tener una diferencia de precio realmente importante. Esta tableta así, para quien utiliza para animación 3D, es muy pero muy buena. Si tú eres ya dibujante y necesitas espacio para dibujar y tienes espacio en el escritorio, que eso es otro aspecto, bueno, te diría de pasar ya a una 16 o por qué no a una 24 pulgadas, pero estará en ti y en el uso que le des al dibujo. Si tu uso va a ser para animación 3D, te diría de que esta opción o la opción de 16 pulgadas son opciones muy pero muy válidas. Por el precio que tiene, comparado con otras marcas, comparado con otros modelos, es muy pero muy buena la relación calidad-precio. Realmente te estará llevando una tableta gráfica que vale la pena tener, que le darás buen uso y que tiene calidad. Se siente bien al tacto, trabaja muy bien, así que podrás sacarle el mayor provecho, sea lo que sea que tengas en el programa 3D que utilices, porque dependerá del computador, del ordenador que tú trabajes, la velocidad que ésta tenga, porque la calidad de refresh, la calidad visual que tiene es muy pero muy buena. Finalizando, si realmente deseas tener interacción directa con los personajes 3D, sentir las curvas de animación, sentir que estás actuando con el personaje y realmente estás interactuando en el programa 3D, te recomendaría mucho esta opción de 13 pulgadas o por qué no ir a las 16 pulgadas. Me parece que sería ideal para tener realmente una interacción en tu trabajo de animación. Si no piensas tanto en esta interacción, no dibujas tanto, te diría que de repente no es la opción para ti. Ahora, si dibujas, realmente quédate con esta tableta. Es muy pero muy buena. Te va a dar un manejo de lo que es el dibujo, una claridad en tu trabajo que es impresionante. Así que mi recomendación, la Huion Canvas 13 y la Huion Canvas 16 para comenzar en lo que es animación de personajes 3D utilizando tabletas gráficas.